Muy buena noche. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en nuestro programa Acción Positiva. Y hoy tengo el gusto de tener como invitada a la licenciada Teresa Maldonado. Ella es defensora de las personas mayores de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, docente universitaria en el curso de gerontología y es ponente en diferentes foros internacionales sobre derechos humanos de las personas mayores, aparte de otra distinguida carrera tanto a nivel local como a nivel internacional. Así que, licenciada, le doy la más cordial bienvenida a este programa Acción Positiva. Bienvenida. Buenas noches, doctor. Un gusto estar compartiendo con usted en este prestigioso programa. Muchas gracias, licenciada. Pues la razón de estar acá, primero el gusto de tenerla con nosotros y hablar sobre un tema que actualmente hay de mucha actualidad relacionado exactamente con las personas mayores, sus derechos constitucionales. Estamos viviendo como país y como mundo una pandemia del COVID-19, la cual definitivamente tiene efectos de salud, efectos económicos, efectos sociales, culturales, pero uno de los efectos que se ha venido produciendo es en cuanto que afecta por disposiciones gubernamentales, ha venido afectando el trato que se le da a las personas mayores para ingresar a cierto tipo de instituciones. Ejemplo, supermercados, tiendas electrónicos, centros comerciales, e incluso había surgido un tema con las licencias. Para un poco introducir el tema, licenciada, quería comentarle que una persona muy respetada en Guatemala, con una trayectoria muy amplia, como es el doctor Jacobo Sabaj, tuvo un problema y él muy correctamente lo denunció. Yo quisiera compartir con usted y con nuestra audiencia ese video del doctor Sabaj para que nos sirva como una introducción al programa. En este momento vamos a ver ese video. Y lo que sucedió es de que fui a un establecimiento y me atendieron muy amablemente, me tomaron la temperatura con el termómetro, me dieron gel, pero antes de entrar me preguntaron cuál era mi edad. Y entonces les dije, bueno, 80 años. Entonces me dije, lo siento, pero no puede ingresar. Entonces le dije, ¿por qué? Porque la entrada no está permitida a mayores de 60. Y entonces me enseñaron ahí donde estaba la directriz de esto en relación al semáforo, ¿no? Y tan es así que todavía entré a mi teléfono para verlo en línea y efectivamente las directrices gubernamentales indicaban que no era permitido. Y entonces les dije, bueno, pues no, esto no puede ser, sé que no es culpa de ustedes. Se portaron muy amables, a tal punto que hasta me regalaron en una bolsita de celofán unos guantes y un gel de alcohol y me dieron hasta una botellita de agua. O sea que no era culpa de ellos, estaban muy apenados. Hace un par de días, un amigo que es constitucionalista, abogado, me mandó un pequeño mensaje, decía que estaba de acuerdo con la mayoría de las cosas que yo había dicho, pero que realmente el Estado estaba bajo la obligación de proporcionar protección a los individuos en salud y que el bien general tenía prioridad sobre el bien individual y que no era posible que yo fuera a entrar a un lugar y poder contagiar a alguien. Entonces le mandé a contestar de nuevo y fui a leer la Constitución cabalmente y leí el artículo 4, ¿verdad? Que es la libertad de los individuos y se lo mandé a él, ¿verdad? Siendo constitucionalista, que realmente la Constitución me garantizaba a mí la libertad y que no podían coartármela. Y le dije que estaba equivocado en cuanto a la interpretación, porque cuando yo ingresé, o quería ingresar, mejor dicho, estaba sano y sigo siendo sano. Si me hubieran denegado la entrada porque el termómetro hubiera detectado que yo tenía fiebre, o porque si ellos hubieran visto que estaba con tos persistente, me hubieran dicho, lo sentimos, pero preferimos no dejarlo entrar. Entonces hay una razón específica, pero no es discriminatoria general. Y entonces ahí es donde está la mala interpretación y la mala aplicación.
Pues como se dará cuenta, el doctor Sabaj muy correctamente señala él que se le negó el acceso por ser una persona mayor de 60 años. El doctor tiene 80, pero está en una condición física muy buena. ¿Cómo mira usted esta situación de que a las personas mayores se nos esté vedando el acceso a muchos lugares? ¿Cuál es su visualización como defensora de los derechos? Pues lamentablemente los tomadores de decisiones de políticas públicas siguen manejando la concepción errónea de hace 40 años atrás, en la cual se consideraba que las personas de 60 años y más, o las personas que ya están en la línea de la vejez, pues se les tenía que visualizar únicamente desde el aspecto biomédico, sin percibir o sin entender de que las personas mayores todavía tienen capacidades intrínsecas. Esto quiere decir que aparte de posiblemente de una enfermedad que estén manejando, tienen otras capacidades físicas, intelectuales o cognitivas que todavía lo hacen como una persona que puede seguir de una manera muy potencial, seguir realizando sus actividades diarias, y no se pueden encasillar entonces bajo el concepto erróneo de muchos años atrás, en que se creía que por ser personas enfermas únicamente tenían derecho a un asistencialismo. Sin embargo, ya ha cambiado bastante el enfoque de derechos humanos de las personas de 60 años y más, y se les tiene que concebir precisamente como personas sujetas de derecho. Pero para esto es necesario que se entienda de que no se puede concebir o tomar decisiones basadas en la edad cronológica, sino que también deben considerarse aspectos relacionados con la edad fisiológica, que es la que nos va a indicar cuál es la situación de vida que tiene cada persona de 60 años y más, que definitivamente va a ser distinta, porque cada quien tiene sus propias especificidades, sus propias características. Pero algo muy importante también, doctor, es que los que toman decisiones de políticas públicas deben entender que hay una edad social, porque la vejez no es más que una construcción social donde etiquetan a través de una edad que se impone como persona ya de 60 años y más, que se considera que ya no es útil a la sociedad. Sin embargo, se tiene que entender, como le dije hace algún momentito, que sí es necesario que se cambie la concepción y que quienes están dirigiendo, pues, tomen otras decisiones, no decisiones como la actual que son discriminatorias. Imagínese, licenciada, imagínese, por ejemplo, que hay muchas cosas que hay que cambiar. Para empezar, gracias a la tecnología, gracias a la mejor salud, pues actualmente las personas estamos viviendo muchos años más en una forma productiva. La expectativa de vida en Guatemala y en el mundo antes era mucho más baja, pero ahora usted se da cuenta que personas de los 60, 70, 80, 90 e incluso mayor edad están teniendo una vida productiva, están contribuyendo a la sociedad, y muchas de estas personas mayores de 60 años siguen siendo el sostén de sus hogares, el sostén económico, el sostén familiar, el sostén que verdaderamente muchas personas jóvenes incluso viven con personas mayores, es decir, prácticamente es un concepto erróneo. Por ejemplo, el señor presidente de la República de Guatemala, el doctor Gianmatei, es un hombre mayor de 60 años. Tendríamos entonces que limitarle todas sus actividades y estaría incumpliendo sus funciones. No digamos el presidente Trump, el presidente Putin, el presidente, todo el mundo, el Papa, es un hombre mucho mayor de 60 años. Como usted muy bien señala, licenciada, es el hecho de que hay que revisar esos conceptos, porque es erróneo lo que se está haciendo. Somos el sostén de muchas familias, seguimos contribuyendo científicamente y en todos los campos. Por ejemplo, el doctor Sabaj señalaba ahí, dice, mire, si cuando entro me toman la temperatura,
y ese es un parámetro que se utiliza, y mi temperatura es normal, entonces, ¿en base a qué me están vulnerando mi derecho? Porque por otro lado, licenciada, la Constitución Política de la República de Guatemala, sus artículos 4 y 51, y en general en el espíritu total de la Constitución, está diciendo que nadie es sujeto de discriminación, que todos tenemos los mismos derechos, y en particular que las personas vulnerables, para quitar eso de mayores, porque no solo los mayores son vulnerables, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes con enfermedad VIH, todos los pacientes con cáncer, prácticamente en cualquier momento seríamos sujeto de discriminación. ¿No le parece a usted? Claro, y también respecto a lo que el concepto de discriminación relacionado con la vulnerabilidad, tienen que entender de que no nacemos como personas vulnerables, sino que lo que nos convierte en esa situación de vulnerabilidad son las condiciones. Y es aquí donde el Estado tiene gran responsabilidad, y justo lo que usted mencionaba, el artículo 51 de la Constitución Política de la República, que establece que es el Estado el que va a garantizar los derechos de las personas de 60 años y más. Revisar entonces las medidas y las decisiones que están tomando para que de verdad ellos puedan cumplir con el grupo poblacional de personas de 60 años y más, para garantizarles, para ser responsables como ente del Estado, que es lo que nos tiene que garantizar, porque realmente tomar decisiones paternalistas que únicamente orillan a vulnerar aún más los derechos de las personas mayores, a provocar que se estén creando más mitos, a etiquetarlos con estereotipos que ya no existen, porque la generación de 60 años y más ha cambiado mucho comparado con años atrás, pues es necesario de que no se esté imponiendo decisiones sin escuchar realmente las necesidades que tiene el grupo poblacional de 60 años y más. Usted también hace un momento mencionó, muchos siguen trabajando, muchos son propietarios de pequeñas, medianas o grandes empresas, a quienes en los mismos lugares donde tienen sus establecimientos les han vedado el ingreso, siendo ellos propietarios. Y también está el otro grupo poblacional que de repente no tiene un apoyo familiar cercano para que le realice sus diligencias, y si no se consideran todas estas situaciones, se cae en marginación, exclusión. Claro, imagínese, licenciada, por ejemplo, usted tuvo una intervención directa en el caso de las licencias de conducir. Como bien menciona, personas, adultos mayores, como somos nosotros, de repente no hay quien nos lleve a algún lugar, tenemos que conducir nuestro vehículo, tenemos que ir a comprar nuestros víveres, tenemos que ir a trabajar para seguir produciendo, y entonces, en el caso cuando usted va a MAICOM y se pronuncia en contra de esto, y afortunadamente por su acción, porque ahí la felicito, mi querida licenciada, pues por su acción volvieron a abrir centros para que la gente pudiera renovar su licencia. Pero a pesar de ello, se siguen produciendo abusos, porque el mismo doctor Sabaj, que nos contaba en su video de que había tenido pues problemas, me cuenta recientemente que volvió a ir a un lugar y que le volvieron a vedar el ingreso. Nosotros el llamamiento que le estamos haciendo a toda la gente es de que cuando vengan y esto suceda, que por ejemplo llamen al teléfono de la Procuraduría de Derechos Humanos, que lo vamos a poner en este momento en la pantalla, y que ejerzan su derecho legal, porque ni nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales y órdenes que son, disculpe la palabra, tontas dentro del contexto actual. ¿No le parece a usted que es correcto que si una persona tiene su derecho restringido o vedado, pueda llamar a la Procuraduría para recibir el apoyo de ustedes? Exacto, pues efectivamente la Procuraduría de Derechos Humanos, el comentario que usted hace, fue la Procuraduría de Derechos Humanos la que hace la incidencia ante el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, para que ellos, como el ente rector en la emisión de licencias, pues procedieran a establecer alternativas para que no se deje de atender a las personas que necesitan hacer una diligencia relacionada con licencias de conducir.
Es así como se logró dos centros de misión que están aquí en la ciudad capital, zona 9 y carretera Roosevelt, pues puedan atender a este grupo de población que necesita hacer esa clase de diligencias, y también el que está ubicado en la ciudad de Quetzaltenango. Y esto surge porque como la restricción está en que no pueden entrar las personas de 60 años y más a centros comerciales, y la mayoría de centros que ubican en estos lugares, pues era únicamente entonces ante esta situación estos dos centros en la ciudad capital y el otro ubicado en Quetzaltenango. Está la Procuraduría de Derechos Humanos para apoyar a través de la Defensoría de Personas Mayores, y pueden llamar, sí, ante cualquier cuestión al número 1555. Es un número que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que nos quede muy claro a todos los guatemaltecos. Y un llamado de nuevo, miren, ciudadanos, de veras ejercitemos nuestro derecho. Yo creo que todos estamos muy conscientes, licenciada, de que esta enfermedad, esta pandemia es terrible, que tenemos que cuidarnos, pero la responsabilidad es una responsabilidad individual, usar nuestra mascarilla, tomar todas las medidas que sean necesarias, pero lo que no estamos de acuerdo es en que se restrinjan estos derechos, porque mañana puede restringirse porque el color del pelo en vez de ser rubio es negro, porque el color de los ojos en vez de ser verde es café. Por diferentes razones pueden gobiernos que se abusen de su autoridad, pueden empezar a discriminar en muchas formas diferentes. Por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también emitió una resolución en la cual ellos lo que enfatizan, como ustedes lo han enfatizado también, es decir, al revés, mire, lo que hay que privilegiar es los derechos de las personas mayores. Por ejemplo, poner horarios, si se quiere, diferenciados para que puedan llegar en una hora correcta. Nos habían puesto de 7 a 8 de la mañana, ¿verdad? Cuando una gente mayor a lo mejor le cuesta esa hora. Pero al revés, que se privilegien estos derechos, en vez de que se castiguen, que se privilegien. ¿No cree usted que hay que cumplir con lo que también dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de privilegiarlos y dar tratamiento especial, horarios especiales, áreas especiales, segmentos especiales para las personas mayores, como es en el transporte, por ejemplo? Sí, claro, y respecto al comentario que usted recién hace, quiero pues sí decir que ya a través de otros aspectos de persona ya está ocurriendo discriminación, porque justo ha llamado una persona de 37 años de edad que tiene el pelo blanco y por el color de pelo no lo dejaron entrar a un centro comercial. Lamentablemente no llevaba su documento de identificación y no pudo demostrar en ese preciso momento que realmente no era una persona de 60 años y más. O sea, es muy arriesgado de que, como le dije hace un momento, los que toman decisiones políticas hagan esta clase de restricciones sin tener otras consideraciones que van a provocar consecuencias más graves, en lugar de querer proteger y de tener ese paternalismo enfocado en el asistencialismo, porque pobrecitos dan lástima, provoca que se excluyan por otras condiciones físicas, lamentablemente. Y también lo que usted dice de esta recomendación de la Corte Interamericana es cierto, se tiene que acatar, y también existe la normativa interna, el decreto 80-96, la ley de protección para las personas mayores, establece de que las personas deben tener un trato preferencial en las instituciones públicas y privadas. ¿Y cómo vamos a interpretar o cómo vamos a hacer para ese trato preferencial? Tiene que ser preferencial y diferenciado, porque justo lo que usted mencionaba, los horarios no pueden ponerse o muy temprano o muy tarde, tiene que haber armonía entre un horario en que sea realmente accesible para la persona mayor. También el trato preferencial y diferenciado lo vamos a interpretar con el acortamiento o la facilitación de trámites administrativos que se hagan en instancias públicas y privadas. Entonces, a la población de 60 años y más, pues decirles que se empoderen de sus derechos, que hay una ley interna que los protege
y que ahí está plasmado ese derecho a atención preferencial que deben tener. Pues me parece fundamental y espero que, por un lado, los ciudadanos que están escuchando este programa tomen ese concepto de empoderarse verdaderamente dentro de lo que establece la ley, de los derechos que les corresponden. Ese trato preferencial, el hecho que no pueden discriminarlos de entrar a ningún lugar, con el argumento de que se les está protegiendo. Claro, protección tenemos que tener, pero también un trato preferencial. Y lo que sí, pues que todos usemos mascarillas, nos lavemos las manos, sigamos el distanciamiento que es tan importante, pero que no se ve del derecho. Porque también imagínense por otro lado, licenciada, Guatemala es un país que tiene uno de los peores flagelos en el mundo. Creo que actualmente en Latinoamérica somos el peor en desnutrición infantil. Y todos los niños desnutridos, todas las personas que crecen desnutridas, son mucho más vulnerables, pero si hablamos de vulnerabilidades, hay una gran cantidad de gente vulnerable y esa gente pues obviamente debe defender su derecho de tener un trato preferencial. Pero vamos a seguir en esa línea, licenciada, porque yo creo que aquí lo importante es ese empoderamiento ciudadano, respetando la ley y cumpliendo las normas. El gobierno recientemente dice, me lavo las manos y le paso la responsabilidad al ciudadano. Bueno, el ciudadano siempre la ha tenido, porque el gobierno solo es un servidor del pueblo, no es un reinado, sino que un servidor del pueblo. Pero yo sí creo que es fundamental. ¿Cómo podemos los ciudadanos apoyar al cumplimiento de ustedes en su función como defensores de los derechos de los adultos mayores, licenciada? Bueno, primeramente, como le dije, las personas de 60 años y más tienen que empoderarse de sus derechos. Tienen que saber de que son personas sujetas de derecho y que no únicamente merecedoras de asistencialismo. En segundo lugar, pues también tienen que conocer la normativa interna, el decreto 8196. Se dice Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad. Es un término que ya no se utiliza, el de tercera edad, pero lamentablemente pues es un término legal en este caso, porque así se conoce la ley. Pero conocer este decreto, porque existe desde el año 1996 y muy poca población lo conoce, aparte ahí del trato preferencial a que se dice que se tiene derecho, pues también está normado que en ningún lugar las personas de 60 años y más pueden ser obligadas a renunciar a dejar sus puestos de trabajo por motivos de edad. O sea, es una ley que sí tiene derechos a los cuales se pueden decirles o exigir que se cumplan. Y un tercer lugar, pues a toda la población en general que apoye y defienda los derechos de las personas de 60 años y más, porque se tiene que pensar que todos vamos por el mismo camino y que en algún momento, si así se permite, van a llegar también a ser personas mayores. Y si no se empieza a cambiar ya esa realidad en la cual están viviendo ahorita el sector poblacional de 60 años y más, pues cuando ellos lleguen a esa línea van a encontrar peores condiciones de discriminación, de exclusión y de marginación. Así como se apoya a las otras poblaciones, pues también el resto de población, jóvenes, niños, mujeres, poblaciones indígenas, apoyar la defensa de los derechos de las personas de 60 años y más. Porque aquí prácticamente hay enormes grupos vulnerables. Yo mencionaba la gente con desnutrición crónica, que es uno de los flagelos que nosotros enfrentamos en Guatemala, pero también hablaba de gente con enfermedades renales crónicas, con VIH, que los hace con problema inmunológico. En fin, hay una serie de gente que podría ser sujeto de ser discriminada porque el gobierno paternalista en algún momento tomara una decisión errónea y dar una interpretación, porque interpretación es lo terrible, una interpretación diferente a la ley. Y eso es interesante porque también el doctor Sabac mencionaba en una de sus anécdotas un amigo constitucionalista de él, quien le dice, mira, pero es que la Constitución dice tal cosa, porque ahí es donde empiezan estas
interpretaciones a la ley que hay que tener mucho cuidado. Yo sí creo que no solamente es la ley en su letra, en su texto, sino que también en el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es en defensa del ciudadano y de sus derechos inviolables. Yo me uno en el llamado que usted le hace a los ciudadanos para que se empoderen y hagan una defensa de estos derechos que no pueden ser violentados. Que no nos dejemos confundir ni equivocar por este manejo de repente de criterios legales, porque la ley puede decir una cosa, pero una persona mayor que tiene que ir a trabajar, que tiene que comprar sus víveres, que tiene que comer, no está para que alguien le diga, usted no puede entrar, usted tiene prohibido el acceso porque tiene pelo blanco. Imagínese un hombre de 37 años, como usted mencionaba, que de repente pues tiene la suerte o tiene el pegue, pudiera ser, de que tiene pelo blanco. Entonces, los abusos son grandes. También imagínese usted el efecto que podría tener económico si las personas mayores como nosotros dijimos, señores, no gastemos un centavo en todos esos centros donde no nos dejan entrar. Y entonces va a ver usted que también hay un efecto muy grande. ¿No le parece, licenciada? Por supuesto, y también hay mucha persona mayor que son el sustento de su familia, que ellos son los principales aportadores económicamente a los hogares, que ellos son los que dan toda esa parte económica para que un hogar subsista, que todavía están apoyando a generaciones jóvenes, y las personas de 60 años y más son un potencial grande para hacer compras, para poder seguir trabajando, para poder estar aportando el desarrollo del país en cualquier ámbito. No pueden encasillarnos y decirnos de que ya se queden encerrados en casa porque es necesario de que se nos vea como esas personas enfermas. No es así. Ha cambiado bastante la concepción y el mismo proceso del envejecimiento, porque a través de los ciclos o el ciclo de vida que cada persona tiene, pues se va viendo esa diferenciación, y entonces hablar de vejez no es posible. Tenemos que hablar de vejeces, porque cada persona es individual, cada persona va a tener sus diferentes aspectos biológicos, psicológicos, económicos y sociales que lo hace único, y lo va a hacer único como persona de 60 años y más. Muchísimas gracias, licenciada, por habernos compartido. Le felicitamos por la labor que está realizando al frente de la fiscalía que usted dirige como en defensa de los adultos mayores. El apoyo que usted requiera, yo creo que los ciudadanos estamos para dárselo, y un llamamiento a las personas en el gobierno para que recapaciten, para que analicen, para que miren que ellos mismos son adultos mayores y que por lo tanto no pueden ni violentar sus derechos de ellos, ni mucho menos los derechos constitucionales que nos corresponden. Licenciada, esta noche nos vamos a tener que ir. Le agradezco muchísimo el apoyo que nos ha dado, y a todas las personas que nos han estado viendo esta noche, les agradecemos el haber estado con nosotros en Acción Positiva. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, licenciada.